¿Qué tal? Buen día, bendiciones. En esta ocasión me quiero compartir algo de la escritura que se encuentra en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 17. Dice la palabra del Señor así: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que podemos meditar en tu palabra. Ayúdanos a reflexionar y juntos llegar a una mejor perspectiva, a un mejor conocimiento de tu palabra, y que nos ayudes a meditar en ella y que crezcamos más en el conocimiento de tu palabra. Y rogamos por todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Bautista Emanuel, por todos nuestros hermanos que colaboramos en ella, de nuestros hermanos que se encuentran en Atoyac, Zacualco, Ciudad Guzmán, y Padre Santo, rogamos que usted sea el que a todos nosotros como cristianos que somos dispuestos a seguir tu palabra, nos guíes y nos ilumines a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión, mis hermanos, quiero presentarles un tema que se titula La Biblia produce cambios. Antes de enfocarme en lo que dice aquí, bueno, quiero hacer un pequeño énfasis, un pequeño panorama de lo que estaba pasando aquí en el año 62, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a este joven Timoteo, que estaría entre los 30 y 33 años aproximadamente, cuando él estaba pastoreando la iglesia que se encuentra en Éfeso en este entonces. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, estaba próximo a ser decapitado a manos de Nerón. Y el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo para alentarlo, para guiarlo y para fortalecerle, y también hacerle algunas peticiones. El apóstol Pablo se encontraba en prisión ya con la sentencia de muerte, y le pide a Timoteo que él permanezca firme como un soldado, que él luche como tal y que corra la carrera como todo un cristiano, como si fuera un atleta, y que la obra del Señor la trabaje como si fuera una obra para cultivar. Es decir, el apóstol Pablo le estaba animando, porque al parecer pues el joven Timoteo estaba viviendo una situación pues algo difícil, porque se estaban infiltrando enseñanzas negativas con falsos profetas, que nosotros si leemos el capítulo 2 y el capítulo 3, donde describe la forma en cómo estos falsos maestros estaban infiltrando en la iglesia, pero también le advierte cómo debe actuar sobre aquellas mujeres que estaban también causando problemas en la congregación, tanto así que estaban tratando de usurpar o tomar el lugar de liderazgo. Y el apóstol Pablo pues le da al joven Timoteo instrucciones, aliento, y también pues le pide que lo visite antes de su muerte y antes del invierno. Entonces el apóstol Pablo en esta ocasión pone algo muy importante en este joven, y él resalta algo muy elemental. La Biblia produce cambios, ¿sí? Esto es lo que quiero que pensemos. La Biblia produce cambios. La Biblia es la palabra de Dios. Y aquí nosotros leemos, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba reconociendo que el jovencito, bueno, ya no tan jovencito, en este caso Timoteo, pues desde muy jovencito él había sabido las escrituras por parte de su abuela y por parte de su mamá, porque pues ellas se habían convertido al evangelio y ellas le habían enseñado acerca de las escrituras, su abuela que se llamaba Loida y su madre que se llamaba Eunice. Y el apóstol Pablo le dice: tú desde la niñez has sabido las escrituras, ¿sí? Y pone 4 cosas muy importantes con razón a la palabra del Señor. En primer lugar, señala en el versículo 15 que dice que ha sabido las sagradas escrituras. La palabra de Dios es santa, es sagrada. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios no tiene ninguna contaminación de pecado. La palabra de Dios es 100% pura, apartada del pecado, que señala, mejor dicho, el pecado. Pero también la palabra de Dios es poderosa, porque dice el versículo:
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios es poderosa porque dice allí, te pueden hacer sabio. Es decir, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poder. Entonces, la palabra de Dios siendo poder, en este caso, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo le estaba dando a traer a la mente del joven Timoteo, le estaba mostrando que solamente en la palabra del Señor él podía tener un ministerio exitoso, prolífero o sobre todo venciendo sobre las amenazas de las falsas doctrinas. Entonces el apóstol Pablo en estos dos versículos muestra dos características de la palabra del Señor, que es santa y es poderosa. Pero vean lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, también dice el apóstol Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿sí? Es decir, es hablada, exhalada por Dios, dictada por Dios. Y de antemano sabemos que Él escogió hombres santos para entregar su palabra, que se le conoce esto como la revelación de Dios. Dios se le ha revelado a los hombres de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 20. Dios se le ha revelado a todos los hombres a través de la naturaleza. Y a esta revelación teológicamente se le conoce como la revelación natural, de que por medio de la creación se da a conocer el poder y la deidad de Dios, de modo que los humanos no tienen ningún pretexto de no saber que Dios existe. Mas esta revelación no es suficiente para la salvación, por lo que Dios entregó su palabra, es decir, la inspiración de la palabra del Señor, y esto se le conoce teológicamente como la revelación especial. Y es esta la palabra de Dios cuando dice aquí toda la escritura es inspirada, es decir, viene de Dios, es la revelación especial de Dios. Y esto Dios lo hizo para que el hombre conozca cuál es la voluntad de Dios y también el hombre sepa cuál es la solución a su pecado. Entonces el apóstol Pablo también dice que la escritura es útil, ¿sí? La palabra de Dios es útil. La palabra del Señor tiene esta virtud, ¿sí? De que no es un libro cualquiera, no es un libro que solamente lo puedes leer, no, la palabra de Dios es útil y enumera las cosas en las que es útil. En primer lugar dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿sí? La palabra del Señor enseña quién es Dios, cuál es el plan de Dios, qué significa la soberanía de Dios, pero también la palabra del Señor enseña cuál es su voluntad, ¿sí? Y enseña también su ira en contra del pecado, pero también la palabra del Señor dice que es útil para redarguir, es decir, la palabra de Dios es útil de tal forma que reprende el pecado y las doctrinas erróneas, ¿sí? La palabra del Señor redarguye de pecado, la palabra del Señor reprende a la luz de toda la palabra de Dios. Y entonces por eso la palabra de Dios es útil, porque redarguye, reprende, expone el pecado a la luz. Pero también dice la Escritura, es útil para corregir. Es aquí restaurar algo de su condición íntegra y correcta. Si algo caído es para levantarlo, si algo está chueco, enderezarlo. Y lo único que lo va a hacer es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para corregir. La palabra de Dios es útil para corregir, para amonestar, para acomodar la conducta errónea y que vaya de acuerdo a la palabra del Señor, generar una vida piadosa delante del Señor, pero también dice para instruir, ¿sí? Es decir, la palabra del Señor es como cuando alguien instruye al niño en su camino, es decir, lo guía, le muestra por dónde debe de caminar, hacia dónde debe dirigirse. Y la palabra del Señor es la que es eficiente y útil para instruir. Y lo dice, agrega allí algo muy importante, en justicia. Y hay un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Que solamente la palabra del Señor nos va a llevar hacia la madurez para enfrentar cualquier situación. Entonces, si la palabra del Señor produce cambios, tenemos que entregarle nosotros nuestra confianza en la palabra del Señor, porque es santa, es pura, es perfecta, es inerrante, no tiene defectos.
Y nosotros debemos estar dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Si nosotros tenemos este deseo por la palabra del Señor, entonces vamos a pasar de la inmadurez a la madurez, porque ese es el propósito y la utilidad de la palabra de Dios. Si la palabra del Señor no está siendo leída y estudiada, pues vamos a estar quedándonos en la ignorancia. Por eso la invitación es que nosotros nos esforcemos a estudiar la Biblia, conocer el mensaje de Dios, cuál es el propósito por el cual escribió y qué es lo que está tratando y qué quiere para nuestras vidas, porque la palabra de Dios es útil. Así es que les invito a estudiar la Biblia, sí, que la lean, pero también a estudiarla. Estudie la Biblia. Me da gusto que nos hayan acompañado. Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes. Dios les bendiga.